La Fundación Aduca tuvo a bien aceptar un trabajo nuestro en conjunción con José Antonio Casanova en el área de Humanidades, Ciencias Sociales para el tercer Congreso Mundial de Educación. En su momento, el 28 de febrero de 2020, en Santiago de Compostela, pudimos expresarlo, comunicarlo, pero solo tuvimos 10 minutos de tiempo. El trabajo íntegro está subido en las actas del Congreso y pasamos a leerlo en su integridad por si a alguien le pudiese ser de útil. La siguiente temática de ¿fue positiva la URSS para la humanidad? Ejercicio de análisis dialógico intencionalista. Introducción. En el actual panorama de la educación, uno de los sistemas educativos con mayor prestigio a nivel mundial es el diseñado por la Organización del Bachillerato Internacional. De hecho, es la única fórmula pedagógica que desde hace más de 50 años, desde su creación en Ginebra en 1968, sigue aumentando su presencia a lo largo de todo el orbe. Su programa del diploma, destinado a la preparación universitaria, cuenta con una única asignatura obligatoria, Teoría del Conocimiento, un curso de pensamiento crítico de 2 años de duración que invita al alumnado a meditar sobre la naturaleza del conocimiento y cómo conocemos lo que afirmamos saber. Una de las áreas de conocimiento objeto de reflexión es la historia, poniéndola en relación con otras áreas de conocimiento como las matemáticas, las ciencias sociales, las ciencias naturales, la ética, el arte, los sistemas indígenas de conocimiento y conectándola también con las formas de conocer. La razón, el lenguaje, la percepción, los estados afectivos, la intuición, la imaginación, la memoria. Una de las maneras de provocar reflexión es generar cuestiones de conocimiento. Pues bien, este trabajo se centra en una cuestión de conocimiento acerca de un fenómeno histórico en concreto. ¿Fue la URSS positiva para la humanidad? Nótese la amplitud de la pregunta, pues, aunque pudiera parecer a primera vista de que se trata de una pregunta marcada en la ciencia de lo histórico, se trata de una dificultad epistémica que no solo interpela por el conocimiento historiográfico, sino también por los saberes tecnológico, ético, humanista, naturalista, matemático, artístico. Este ejercicio crítico tiene una autoría doble, el profesor Javier Eladio Guzmán Villanueva y el alumno José Antonio Casanova Pérez. Ambos dos miembros de la comunidad educativa del Colegio Internacional Sec Alborán de Ejido, Almería, España. Guzmán es profesor de Teoría del Conocimiento del programa de Diploma y de Historia del Mundo Contemporáneo del primer curso del Bachillerato Español. Y Casanova actualmente es alumno, en su momento en febrero de 2020, este vídeo es marzo de 2020, alumno de segundo curso tanto del programa del Diploma como del Bachillerato Español. Una de las novedades de esta propuesta pedagógica es que es el resultado del trabajo común entre un profesor y un alumno, a partes iguales de compromiso y de realización. La gestación del proyecto es la siguiente. La labor docente del profesor Javier Eladio Guzmán se desarrolla principalmente en una herramienta educativa del debate de competición académico en el aula, bajo la premisa de que escolares debidamente entrenados en esta modalidad deportiva de la deliberación pueden rendir argumentativa, persuasiva y comunicativamente al mismo nivel que los mejores universitarios debatientes. Premisa esta cuya realidad queda avalada por las 10 participaciones desde 2014 de alumnos del Sec Alborán en competiciones universitarias de debate académico, donde han llegado a finales, semifinales y ganado 2 premios a mejor orador en torneos universitarios. En este contexto de estimulantes retos intelectuales, en la 6ª edición del Torneo Séneca, organizado por el Aula de Debate de la Universidad de Córdoba, en noviembre de 2017 participó un equipo del Club de Debate Nicolás Salmerón, del Sec Alborán, formado por 4 debatientes, los estudiantes de segundo de bachillerato Alba Lupión y Sergio Olivencia, el estudiante por aquel entonces de cuarto de la ESO José Antonio Casanova y el profesor Javier Eladio Guzmán Villanueva. Esta participación generó la creación de manera conjunta entre los 3 alumnos y el profesor con un solo equipo de debatientes de un dossier que, primero, en el curso 2017-2018 fue sometido a examen mediante la confrontación dialéctica que supone llevar a cabo encuentros de debate académico con el alumnado de bachillerato. Segundo, en el curso 2018-19 fue utilizado como recurso pedagógico en cuanto a material básico para el método de aprendizaje de la historia, hechos relevantes de nuestra especie, y enseñanza de la historia, la primera con H minúscula, esta última con H mayúscula, porque esta última se refiere al área de conocimiento de los hechos relevantes de nuestra especie, ideado por Javier Guzmán, de interpelaciones historiográficas. Como se puede apreciar en el vídeo La Revolución Rusa, protagonizado por el alumno Mario Lorenzo de la sección Historia del Mundo Contemporáneo del canal de YouTube educativo Profesor Guzmán.
3. O tercero. En el curso 2019-2020, dicho dossier está sirviendo de base para la aplicación del modelo de pensamiento diseñado por Javier Guzmán, análisis dialógico intencionalista, en cuanto a método de operar rigurosa, analítica, comprensiva y críticamente ante las dificultades que constituyen el mundo intencional humano. Y en concreto, para pensar la historia en asignaturas como Historia del Mundo Contemporáneo del Bachillerato Español e Historia del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional. Asimismo, para pensar cuestiones de conocimiento en Teoría del Conocimiento del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional. Tarea esta que se está realizando a través del diseño de una serie de 11 vídeos constituyentes de la unidad didáctica en cuanto seminario audiovisual fue la US positiva para la humanidad, diseñado de forma conjunta, como la construcción de este documento, por el profesor Javier Guzmán y el alumno José Antonio Casanova, con la salvedad de que José Antonio Casanova tiene mayor protagonismo en la parte audiovisual del proyecto y Javier Guzmán mayor responsabilidad en la versión final de este documento. El objetivo final de esta empresa, accesible en la sección Historia del Mundo Contemporáneo del canal Profesor Guzmán, es, por un lado, a nivel local, proporcionar un material didáctico, educativo, pretendidamente de calidad al alumnado del SEC Alborán, útil para 3 asignaturas de 2 planes de bachillerato distintos: Teoría del Conocimiento e Historia del Programa del Diploma e Historia del Mundo Contemporáneo del Bachillerato Español. Y, por otro lado, a nivel global, compartir nuestra experiencia de aprendizaje de la historia, con H mayúscula, y de enseñanza de la historia, con H mayúscula, a profesorado y alumnado de todo el mundo de habla hispana. Repetimos que una novedad de este proyecto es el trabajo conjunto de tú a tú, aprendiendo cada uno del otro entre un profesor y un alumno de cara a comunicar un producto pedagógico pretendidamente iluminador por clarificador, circunstancia esta que constituye otra forma de abordar el hecho educativo. Nuestra propuesta supone una superación del dilema entre educación tradicional, memorística, disciplinada y de esfuerzo, y una educación nueva, de competencias, tecnológica y lúdica, pues requiere del concurso de estos 6 elementos. Material y método. Siguiendo la doctrina de los 3 géneros de materialidad de Gustavo Bueno, podemos decir que operamos con 3 tipos de materiales, ya sean de índole física, psíquica o teórica. El material físico que precisamos es básico: un atril y un cronómetro regresivo para los debates reglados, y una cámara para la grabación de las exposiciones de las distintas líneas argumentales pensadas. El material psíquico con el que tratamos son estados mentales doxásticos, tales como creencias, en relación con los prejuicios existentes en el acervo común, motivacionales, pues nuestro objetivo es examinar dificultades, en este caso particular que nos ocupa de índole historiográfica y epistemológica, cuya aclaración mantenga al alumnado en un estado de curiosidad intelectual y de aprendizaje. Intencionales, ya que la finalidad última es la construcción de un examen binario de un fenómeno mediante una pluralidad de perspectivas, esto es, un análisis dialógico de un aspecto constituyente de la materia intencional que somos la especie humana. Esto es, un análisis dialógico de un aspecto constituyente de la materia intencional que somos la especie humana, de cara a ejemplificar un modelo de pensamiento útil para que el alumnado construya por su cuenta otros exámenes aclaratorios de otros acontecimientos históricos o de otras cuestiones de conocimiento. El material teórico básico que manejamos es 1. Los conceptos de A. Formas de conocer: lenguaje, razón, percepción, estados afectivos, memoria, intuición, imaginación. B. Áreas de conocimiento: matemáticas, ciencias humanas, ciencias naturales, historia, ética, artes. Y C. Cuestión de conocimiento. En cuanto complejidad antropológica relacionada con el predicado conocer, susceptible de una formulación general cuya respuesta pueda concretarse en más de una forma, pero siempre atendiendo a cómo aprendemos nuestro mundo teniendo en cuenta al menos 2 formas de conocer y 2 áreas de conocimiento. 2. La meditación sobre lo histórico del profesor Guzmán, pensando la historia del mundo contemporáneo y su historiografía, accesible en el siguiente vídeo, con el mismo título. No puede haber historia universal hasta que no se tiene una concepción global de nuestro planeta,
idea que solo se popularizó a partir de la demostración de la esfericidad de la Tierra, gesta española de 1519 a 1522, hazaña técnica y política silenciada por los pensadores ilustrados e idealistas sobre lo histórico. Segundo detalle sobre el que queremos llamar la atención es acerca de la peculiaridad del objeto de estudio de la historia con H mayúscula, un rasgo ausente en el resto de disciplinas científicas, la imposibilidad de repetir un hecho histórico. El problema no radica en la complejidad de la reproducción, sino literalmente en su imposibilidad. De ahí que esa sentencia, atribuida a Santayana, de que los pueblos que olvidan la historia están condenados a repetirla estrictamente, enuncia una falsedad. Aunque su mensaje sigue siendo atractivo, conozcamos los errores del pasado para no cometer otros semejantes. Así pues, la motivación principal para adentrarnos en lo histórico no será para evitar antiguos desastres, sino más bien comprendernos. He aquí un resultado iluminador. El sujeto de la historia, con H minúscula, serán nuestros antepasados, pero el sujeto de la historia, con H mayúscula, somos nosotros, los humanos de ese espacio temporal tan efímero que es el presente. La tercera curiosidad que nos suscita lo histórico es nuestra incapacidad para ser historiadores del presente, pues la mayoría de nosotros no somos plenamente conscientes de lo que nos está pasando en medio del acontecimiento, o al menos tenemos grandes dificultades para comprender su significado, precisamente porque nos falta perspectiva histórica. El problema es que estamos en un mundo donde la inmediatez es una necesidad. Precisamos respuestas en el acto ante cualquier novedad social que nos asalte o sorprenda. Esta imperiosa hambre de explicación instantánea propicia la irrupción masiva de opiniones en las redes sociales, también de ocurrencias, chistes y, lamentablemente, insultos, mas no de reflexión madura y sosegada, normal, pues esta requiere tiempo. Pese a su dificultad, se puede pensar el acontecimiento en tiempo real. Para ello hay que saber formular las preguntas adecuadas. La pregunta siguiente será: ¿para qué la historia? La duda ya nos asalta en el sentido de si debemos contestarla. No vaya a ser que justificándola estemos también dando por bueno el pensamiento de la necesidad de la utilidad del saber. Cuestión que nos llevaría a ¿qué uso de utilidad nos referimos? Si entendemos este término bajo una concepción economicista, tan solo habría sitio para la historia, con H mayúscula, si ésta nos convenciese de la contribución que hace para el avance del mundo empresarial de hoy en día. La historia, con H mayúscula, sería útil si hace ganar más dinero a ciertas empresas. En caso contrario, sería inútil. Ciertamente, la historia, con H mayúscula, es útil desde una óptica empresarial, en el sentido de que proporciona claves para entender las distintas culturas, comunidades y sociedades. Además, el sector tecnológico necesita trabajadores dotados de la mirada amplia que proporcionan los conocimientos históricos. Lo que falta en España es mercadotecnia eficaz de cara a saber ofrecer a la sociedad en general y al mundo empresarial en particular las virtudes de la historia con H mayúscula, como campo de experiencias y las competencias del individuo formado en y productor de conocimientos históricos. También el ser humano tiene la necesidad de saber quién es. Bajo este enfoque, la historia con H mayúscula realiza una contribución que no se puede sustituir con otra disciplina. La comprensión del pasado nos ayuda a comprendernos. Es un tópico eso que las ciencias naturales se explican buscando causas y que con las ciencias sociales y humanas comprendemos los significados de nuestras acciones y que con la filosofía además criticamos. Como si aquellas, las naturales, tuviesen un cariz más riguroso y metodológico que estas, las humanas y sociales. La historia, con H mayúscula, si aspira a ser ciencia y no literatura, no puede contentarse con ser solamente comprensión, tiene que ser, además, explicación. Comprender, explicar, explicar, comprender, son fenómenos mutuamente relacionados. Solo podemos explicar un fenómeno histórico si lo estamos comprendiendo, y gracias a la comprensión de un fenómeno histórico podemos explicarlo. La cuestión está en cómo desarrollar este enlace. Para ello nos hará falta un método, esto es, una guía para no perdernos en la pluralidad de aconteceres. Es decir, el historiador precisa de unas pautas, de un procedimiento.
En este sentido, no es tan distinto al resto de científicos, aunque, como en todas las ciencias, tampoco en historia con H mayúscula existe unanimidad en el proceder. Lo importante es que ese detective, que es el historiador, pueda justificar sus pasos. Un camino circular donde el punto de partida y el de llegada son el mismo, el presente. Otra complejidad que atraviesa la labor historiográfica es la relación de la historia, con H mayúscula, con la objetividad. Supuestamente el historiador tiene que ser objetivo, pues en caso contrario estaría tomando partido deliberadamente, construyendo en tal caso una narración interesada, mas no una obra científica. Pero todos hemos oído alguna vez eso de que la historia, con H mayúscula, la escriben los vencedores, y todos sabemos cuán difícil es presentar unos hechos pasados de forma aséptica. Con todo, si el historiador se enfrenta con verdades pretéritas, éstas deberían ser susceptibles de hallazgo, explicación y comprensión, si sigue la metodología adecuada, es decir, una rigurosa en el trato de pruebas, de las pruebas, en su descripción y racional en la elaboración del discurso donador de sentido. Ciertamente, hay muchos acuerdos entre los historiadores, aunque no dejan de haber discrepancias en temas importantes, como por ejemplo la fecha de arranque de España como nación. Los desacuerdos aparecen en cuestiones con fuerte carga ideológica. Otra manera de solventar la difícil relación del historiador con la objetividad es seguir una metodología rigurosa y racional, pero sin renunciar a ofrecer una pluralidad binaria de puntos de vista. A interpretar argumentativamente los hechos tanto a favor como en contra de cierta valoración, para que el lector pueda hacerse una comprensión del lugar amplio. Esta opción debería tener especial cuidado en dejar bien claro cuándo se está exponiendo y cuándo se está valorando. Otra dificultad que debe resolver el historiador es cómo afrontar el objeto de su estudio, abriéndose una posibilidad, concebir la historia con H mayúscula como un libro al que cabe inferir un sentido. Y en esta línea, cada fenómeno histórico se nos aparecería como un fragmento al que hay que descubrir su significado. La debilidad de este enfoque viene por la cuestión de a quién le atribuimos intencionalidad enunciativa. ¿Al destino? ¿Al espíritu absoluto? ¿A la humanidad? Pensar en los sucesos como textos nos enfrenta al problema de su autor. Asimismo, a la cuestión de si la historia, con H minúscula, está predeterminada. Con todo, movernos en un plano lingüístico aportará claves semánticas y retóricas a nuestro compromiso con explicar de forma comprensiva lo sucedido. Quizá ninguna comprensión pueda escapar a la lingüisticidad de su constitución. Construir en historia, con H mayúscula, no está necesariamente comprometido con el historicismo, con la creencia de que existe un determinismo respecto a los fenómenos históricos. Sí lo está con la actitud científica, y esto, la pretensión de exactitud y de un rigor objetivo que descanse en pruebas empíricas, no está reñido con un posicionamiento crítico. De hecho, esto es lo que se le debe pedir al alumnado, no solo que sepa lo que aconteció, sino que sepa evaluarlo. Tarea imposible si no está ejercitado en pensamiento crítico. Se nos abren 3 vías de trabajo a los aprendices de historiadores. 1. Historiografía positivista. Los hechos históricos tienen causas y efectos. 2. Historiografía analítica. Los hechos históricos tienen razones como causas. 3. Historiografía materialista. Los hechos históricos no tienen causas, consisten en operaciones dialécticas, siendo nuestra propuesta una historiografía analítica materialista. La explicación, comprensión crítica de los hechos históricos pasa por el análisis de sus tesis, razones, operaciones, significados, repercusiones. En cuanto al método que hemos desarrollado, diseñado por un servidor y seguido por su alumnado en general y por José Antonio Casanova en particular, supone un recorrido a partir de 1. El debate de competición académico en el aula, más 2. La interpelación historiográfica, más 3. El análisis dialógico intencionalista en el aula, más 4. Fijación digital del proceso dialógico en formato vídeo incorporando contenidos relevantes. 1. El debate de competición académico en el aula.
supone recurrir a la praxis de los enfrentamientos dialécticos reglados de los torneos de debate bajo la modalidad denominada académica, que consiste en el intercambio de 4 secuencias en torno a los 4 minutos por equipo, una introducción, más una argumentación, más una contraargumentación, más una conclusión por cada bando, entre dos equipos, en cuanto a comunidades de conocimiento y de diálogo, respecto a una cuestión problemática susceptible de recibir un tratamiento binario, anunciada previamente en torno a un mes o 15 días, en el caso de un torneo, y en torno a una semana en el caso de una actividad de clase, ante un jurado, expertos reunidos por la organización del torneo o el profesor o incluso alumnado en el caso de un ejercicio escolar, que evalúa en función de unos ítems previamente establecidos y conocidos por los participantes, que juzgan al 50% aspectos de fondo, calidad de los argumentos, evidencias apropiadas, coherencia, y al 50% aspectos de expresión, entonación, silencios, contacto visual, gestión del cuerpo, dominio del espacio. Asimismo, se valoran aspectos transversales como el trabajo en equipo, la deportividad y el saber ganar y perder. Todas las áreas de conocimiento presentan complejidades susceptibles de sintetizarse en una proposición que admita tanto una postura favorable a la misma, ya sea un hecho, un valor o una medida, o una postura contraria. Las posturas se sortean, por lo que cada equipo no defiende necesariamente lo que de verdad piensa, sino lo que le ha tocado. Circunstancia esta que obliga al alumnado bien a ponerse en el lugar del otro o bien a reflexionar sobre su posicionamiento. En cualquier caso, siempre tienen que barajar varias perspectivas favorables y contrarias, especialmente cuando la posición a defender se sortea justo antes de empezar y cada equipo ha tenido que prepararse las dos posturas, algo que ocurre en los torneos. Con la práctica del debate de competición académico, el alumnado aprende a interpretar, investigar, construir una línea argumental, seducir, escuchar, exponer un discurso, detectar debilidades discursivas, interpelar, contestar, contraargumentar, analizar, sintetizar, argumentar, persuadir, comunicar. Y todo esto en un grado verdaderamente alto, porque al atrapar la motivación del alumnado, éste se esfuerza en prepararse cada vez mejor y en escenificar cada vez de forma más eficiente. Por eso, la versión esquemática de los contenidos trabajados perduran en el cableado neuronal más de un año, y las destrezas expresivas se van afianzando y aumentando. De ahí que el debate supone una de las herramientas de vanguardia educativa más potentes que existen. 2. La interpretación historiográfica. La tarea detectivesca del historiador bien podría llevarse a término a partir de las siguientes 4 preguntas cruciales ante cualquier fenómeno histórico. 0. Breve introducción. Breve descripción. 1. ¿Cómo llegó a ocurrir? Las razones que lo hacen inteligible. En la historia, con H minúscula, porque en historia, con H mayúscula, no hay causas. 2. ¿En qué consistió? O sea, el desarrollo. 3. ¿Qué significó en su momento para los distintos actores y pacientes? 4. ¿Qué repercusiones tuvo, tanto a corto plazo como a largo? En la historia con H mayúscula, porque en la historia con H mayúscula no se trabajan consecuencias. Por lo que la exposición de un acontecimiento o fenómeno histórico pasa por 5 momentos. A, breve descripción, B, razones, C, desarrollo, D, significado para los distintos agentes de la época, E, repercusiones. Así pues, hacer historia con H mayúscula igual a saber preguntar a las significaciones del pasado, hacer análisis del lenguaje, siguiendo en esto a Emilio Lletó. 3. El análisis dialógico intencionalista en el aula. Un modelo de pensamiento que consiste en un examen riguroso binario, con más de una perspectiva por posición favorable o contraria ante cierta cuestión relacionada con la intencionalidad del ser humano, enfrentando una pluralidad de discursos construidos a tal efecto sin tener la conclusión ningún compromiso formal con ningún discurso ni con una síntesis. 4. La digitalización del dialogismo. Fijación en vídeos de los análisis dialógicos intencionalistas realizados en torno a cuestiones de conocimiento historiográfico. Resultados. Nuestro resultado práctico es una serie de 11 vídeos en el curso 2019-2020
que aparecerán entre noviembre y junio de 2019-2020 sobre ¿fue la URSS beneficiosa para la humanidad? A compartir en la sección Historia del mundo contemporáneo del canal Profesor Guzmán. Vídeo 1. Introducción a la URSS como fenómeno histórico. La caída del muro de Berlín de hace ahora 30 años es uno de los últimos símbolos de libertad de la humanidad y dio lugar a la caída como fichas de dominó de todos los regímenes comunistas de la Europa Oriental, un fenómeno visto por algunos ciudadanos de estos países como una expresión de felicidad antesala de la propia desaparición de la URSS. En este contexto de conquista de la libertad y de la felicidad, podría interpretarse el fenómeno de la URSS como algo negativo, al menos para parte de la humanidad. Y por URSS, cabe entender, Estado federal marxista-leninista existente en Eurasia entre 1922 y 1991, que aglutinó a 15 repúblicas bajo el gobierno único del Partido Comunista, bajo una economía centralizada. Con todo y con eso, cabe otra postura ante los mismos hechos históricos, pues esas 15 repúblicas se pueden interpretar como el imperio de una misma ley basada en las ideas de emancipación y de conocimiento. Lo que es cierto es que en Occidente existe una ignorancia generalizada sobre lo que significó realmente la URSS, complejidad que también puede verse como la posibilidad de extender la Revolución Francesa. He ahí su positividad. Así pues, tiene sentido preguntarnos por el carácter de la aportación a la humanidad de este fenómeno histórico, que pone en juego y en valoración, además, aspectos económicos, políticos, ideológicos, científicos, artísticos y filosóficos. Vídeo 2. ¿Fue la URSS una sociedad cerrada? Desde la posición contraria a considerar positiva a la URSS se podría razonar que 1. Una sociedad cerrada es una sociedad donde no hay actitud crítica, ni tolerancia, ni libertad de pensamiento, ni de expresión, donde el individuo es una pieza de un Estado todopoderoso. 2. La URSS fue un Estado donde solo tenía voz y decisión la élite del Partido Comunista. 3. La URSS fue un país sin verdadera democracia. 4. Nadie querría huir del paraíso. Y son muchos los que intentaron salir de la URSS. 5. Por ser un ejemplo de sociedad cerrada, queda desacreditada la URSS como ejemplo de fenómeno positivo para la humanidad. Vídeo 3. ¿Traicionó la URSS los ideales éticos del marxismo? Los ideales éticos del marxismo son a. Crítica del capitalismo por su naturaleza explotadora e injusta. B. Indignación ante la miseria y la falta de libertad de los trabajadores. Y C. Ética de la autorrealización. Pues bien, la URSS traicionó los ideales éticos del marxismo al desarrollar un Estado A. explotador e injusto, B. generador de hambre, pobreza y falta de libertad, y C. alienante por opresor, que no podía dar a cada cual según sus necesidades, salvo los dirigentes del Partido Comunista, a quienes incluso les daba más de lo que necesitaban. Vídeo 4. ¿Aplastó la URSS pueblos y culturas? El Estado trataba a los ciudadanos de la URSS según su estatus étnico, registrado en el pasaporte a partir de 1932, llegándose a hacer tras la Segunda Guerra Mundial purgas purificadoras especialmente sangrantes contra los pueblos acusados de colaborar con los nazis, sin olvidarnos de los casos de aplastamiento ante las revueltas políticas acontecidas en Hungría y Praga, llegando hasta el final de la URSS esta actitud anticultural como la manifestación en Vilnius en marzo de 1990 de rusos contra independentistas lituanos. Vídeo 5. ¿Fue la URSS un soplo de esperanza? Los siguientes vídeos se encuadrarán en la postura a favor de la positividad de la URSS. No en vano la Revolución Rusa fue la primera vez en la historia, con H minúscula, en que los de abajo pudieron girar la situación política y ponerse arriba. He ahí la positividad de la URSS, pues con su sola existencia estaba dando el mensaje de que los cambios son posibles. Esa esperanza de cambio radical se concretó en promesas de libertad respecto a las clases dominantes, de igualdad respecto a la economía, la legalidad, lo social y lo político, y de fraternidad entre los ciudadanos y los pueblos. Estas promesas de mayor racionalidad se concretaron en las realidades de la superioridad tecnológica espacial, precedente del avance en telecomunicaciones que ha experimentado el mundo, y del papel más igualitario de la mujer como miembro de pleno derecho en la sociedad. Vídeo número 6. ¿Fue una repercusión de la URSS el estado de bienestar en Europa occidental?
El estado de bienestar se consolidó porque los países occidentales, atemorizados por el avance del comunismo soviético, dieron mejores condiciones de vida a los obreros. Vídeo número 7. ¿La URSS paró la Alemania nazi? Pues sí, la URSS paró la Alemania nazi. Vídeo número 8. ¿Supuso la URSS un avance en artes, ciencias y tecnología? La URSS emerge inmediatamente después y a la par que el fenómeno estético de la vanguardia artística en Rusia de la abstracción pictórica, Malevich, y el constructivismo, Tatlin, Rodchenko, Stepanova, en consonancia con los movimientos lingüísticos, primero del formalismo, Shklovsky, y luego del dialogismo, Volosinov, sin olvidarnos del psicólogo Vygotsky. Hubo una apuesta estatal por el juego científico y artístico del ajedrez. El proyecto espacial soviético triunfó porque la ciencia soviética estaba correctamente organizada y dirigida por el Partido Comunista. Esto solo fue posible porque el Estado soviético hizo un esfuerzo importante en pro del progreso científico, lo que trajo como repercusiones las mejoras sanitarias en particular y de vida en general, al menos en las 3 décadas de 1953 a 1983. Vídeo número 8. ¿Cuál fue el papel de la mujer en la URSS? Gracias a la URSS, la mujer adquirió un gran papel en la sociedad que antes no tenía, pues se consiguió la igualdad de derechos y la emancipación de las mujeres. Vídeo número 9. ¿Fue la URSS un contrapeso al capitalismo? El economicismo desmesurado actual no pudo aparecer antes porque precisamente la Unión Soviética ejercía de contrapeso mundial, porque el capitalismo se mostraba retenido para evitar que los países no alineados se alineasen bajo el bloque soviético. De ahí que una vez caída la URSS, el capitalismo ha podido mostrarse plenamente. Vídeo 10. Conclusión. La URSS como objeto de estudio del análisis ideológico intencionalista. Respecto a la positividad de la URSS, desde la postura contraria hay que saber contestar ante las objeciones de que en la URSS 1. Hubo crecimiento económico de 1953 a 1983. 2. Había servicios sociales. 3. Se favoreció el papel de las mujeres. 4. Hubo racionalización de la economía al planificarla, en la que no tienen cabida repercusiones perversas del capitalismo como la obsolescencia programada. Asimismo, desde la postura favorable hay que saber contestar a las objeciones de que en la URSS 1. Había una burocracia pésima. 2. Hubo campos de concentración en Siberia. 3. ¿De qué sirvió parar el nazismo si el comunismo causó más millones de muertos? 4. Hubo totalitarismo. 5. Hubo purgas criminales. Saber contestar a las refutaciones de cada postura ilumina el fenómeno. Nuestro principal resultado teórico es nuestro modelo de pensamiento análisis dialógico intencionalista, como herramienta científica de uso pedagógico para examinar complejidades sociohistóricas vinculadas con el rasgo antropológico que nos define como especie, la intencionalidad. Discusión. La doble discusión crítica que pretendemos es doble. Por un lado, respecto a la cuestión concreta de la URSS, suscitar el debate de si el paquete Revolución Rusa, URSS, ha sido el fenómeno histórico más relevante para la humanidad, al menos del siglo XX, o incluso del conjunto de nuestra historicidad, o si otros fenómenos históricos pueden ocupar el podium de la relevancia, siendo un candidato para el siglo XX la Revolución Democrática, tal y como defiende Gabriel Tortella. Y por otro lado, respecto a las metodologías de enfocar pedagógicamente a la historia con H mayúscula y la teoría del conocimiento, queremos reclamar el interés de los profesionales de la educación acerca de la confluencia positiva entre técnicas dialógicas y digitales. Conclusiones. Las conclusiones que hemos alcanzado son: 1. El debate de competición académico en el aula supone el desarrollo de estrategias discursivas de tipo argumentativo, persuasivo y comunicativo en un contexto normativo, es decir, deportivo, con un claro componente educativo, por las destrezas intelectuales, afectivas y sociales que trabaja, y con importantes repercusiones de índole ética, al conseguir una ciudadanía más cívica, debido al uso responsable que se realiza de la palabra en público. Debatiendo, el alumnado aprende a pensar en equipo, teniendo en cuenta al otro. 2. El análisis dialógico intencionalista en el aula supone un conjunto de operaciones físicas, psíquicas y teóricas que garantizan un método de aprendizaje para pensar en público, pues proporciona pautas para ir adquiriendo a una expresión oral y escrita cada vez más rigurosa, precisa y perspicua. B. Unos contenidos acerca del rasgo que nos define antropológicamente,
la intencionalidad. Y C, una actitud abierta a distintas posibilidades de resolver retos respecto a las complejidades que nos atraviesan. Todo ello a través del examen público de distintas líneas argumentales acerca de las dificultades de nuestro tiempo. 3. La digitalización del dialogismo sobre los fenómenos históricos permite compartir estas experiencias de discusión crítica sobre la historia con el resto de la comunidad educativa en toda su amplitud, lo que solo podrá aportar beneficios en la medida que se produzcan interacciones con otro alumnado y profesorado. Bibliografía: Josep Fontana, 2017, El siglo de la Revolución; Emilio Lledó, 2017, Imágenes y Palabras; David Presland, 2010, Bandera Roja, Historia Política y Cultural del Comunismo; Gabriel Tortella, 2017, Capitalismo y Revolución, un ensayo de historia social y económica contemporánea. Agradecimientos. Este proyecto hubiera sido imposible sin la colaboración de la comunidad educativa del SEC Alborán.